Reflexión espiritual número 19, año 6. Serie 10º aniversario, Comunidad de Hombres Católicos San José 2025. El tema, la vida en gracia de Dios 2. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Alabado sea Dios y glorificado sea el santísimo sacramento del altar. Hola, amados hermanos y hermanas de la Comunidad de Hombres Católicos San José, bienvenidos y bienvenidas, incluyendo a los invitados e invitadas, y un saludo especial para nuestros hermanos y hermanas de las redes sociales digitales. Hermanos y hermanas, los amamos, nos fascina que ustedes estén siguiendo a Jesucristo a través de estos misioneros digitales, y con todo nuestro amor hemos preparado esta enseñanza para ti que nos ha enviado Jesús, para que el Espíritu Santo haga brotar en cada uno de nuestros corazones ese deseo de amar a Jesús con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Hemos estado caminando con Jesús, siguiéndolo, amándolo, y estamos poniendo en práctica, con la gracia de Dios, nuestra misión para 2025 que se aplica al momento, al año, al día en el que tú hoy la estás recibiendo, ya sea en 5, 10, 15 años, o sea, dentro de 2 meses, o sea, mañana, cuando el Señor ponga en tu corazón el recibir esta enseñanza, aunque sea la segunda, tercera, quinta vez que la ves, esta misión es para ti y es para cada uno de nosotros. Esta misión consiste, y yo te la proclamo para que tú te la puedas apropiar y puedas decir ahí conmigo: yo con Cristo estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19, 20. Una misión maravillosa que este año, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de Él, en las enseñanzas que hemos estado recibiendo, nos ha ido conduciendo a comprender qué significa estar crucificado con Cristo, qué significa estar vivo yo, pero ya no vivo yo en mí, porque Cristo vive en mí, qué significa eso, y cómo esa vida que vivimos ahora, que es la vida del Espíritu Santo, que la vivimos en nuestra carne, así como seres humanos que somos, la vivimos en esa fe, en el Hijo de Dios Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos así esta experiencia espiritual? Porque Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Di conmigo: Jesús me amó, bendito sea Señor, y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a ti, Señor Jesús. Apropiándonos entonces de esta misión y dejando que el Espíritu nos siga preparando, cada vez más nos vamos dando cuenta en este camino espiritual de la mano de Jesús que se está haciendo realidad en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios, hermanos. Poco a poco, paso a paso, pero cada vez se va notando más ese cambio en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra manera de hablar, en el tono de nuestra voz, en la forma en que ya somos menos reactivos y más proactivos. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Si yo soy reactivo, estoy reaccionando nada más a lo que me viene, y como Dios me permite hacerlo, aunque yo no le dejo a Dios que lo haga, sino que respondo como yo, el Carlos Vides o di tu nombre. Ay, el todopoderoso en obras y en palabras, cuando no es así. No, hermanos y hermanas, somos pecadores y somos una ceniza soberbia, hemos aprendido, una nada soberbia. No somos nada, somos ceniza, hermanos y hermanas, pero no somos soberbios y creemos que somos mucho. Y hemos estado entonces aprendiendo darle paso a Jesús, porque Él sí es el Señor. Yo no, ni tú. Él es el Señor de mi vida. Él manda, Él me dirige, Él me indica qué hacer, y Él me invita, me dice: haga la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre hemos recibido en las enseñanzas, que es una divina providencia en su infinita misericordia. Bendito sea Dios.
ya que el Señor nos introduce en el Espíritu, porque cada vez que iniciamos nuestra enseñanza se convierte en una oración, pues sigamos orando. Invoquemos a la Santísima Trinidad para que el día de hoy nos acompañe. Vamos a orar y tú me vas a acompañar. Ya nos acompañan el hermano Julio y el hermano Juan Pablo, que hoy participarán con nosotros de la gracia de Dios. Así que hermanos, bienvenidos y vamos a orar todos los que estamos hoy aquí presentes, que el Señor en su voluntad nos ha invitado a escuchar esta enseñanza. No te la vayas a perder de principio a final. Es una maravilla. Vas a ver. Bueno, invoquemos a nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, bueno y misericordioso, te alabamos, bendecimos y glorificamos y te damos humildes y sencillas gracias por todo lo que nos has dado, todo lo que nos estás dando y todo lo que nos darás. Oh Dios Todopoderoso, fuente infinita de gracia y misericordia, en este momento me acerco humildemente a tu presencia. Bendito sea, Señor. Estamos en la presencia de Dios, hermanos. Me acerco humildemente a tu presencia, Señor. Y en tu presencia estoy consciente de mi bajeza y dependencia de ti. En mi fragilidad me dirijo a ti con un corazón contrito, implorando tu favor y tu bondad. Hoy, amado Señor, deseo darte gracias por las innumerables bendiciones que ya has derramado sobre mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Si me he olvidado en alguna ocasión de agradecerte, hoy reúno todas esas faltas de agradecimiento y hoy te digo gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Santísima Trinidad, por todas esas innumerables bendiciones. Son tantas que yo ni yo mismo estoy consciente de que me las has enviado y que has derramado sobre mi vida y sobre la vida de los que amo. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Hoy me presento ante ti con una súplica especial. Y esta súplica consiste en una gracia que solo tu infinito amor me puede conceder. Para poder reconocer esa gracia, voy a detener esta oración, aunque sigamos en oración, para adentrarnos en el tema que el Espíritu Santo nos ha enviado en el nombre de Jesús. Y que sea este tema como un río de agua viva, una oración constante y perenne. Y hasta el final podamos ya expresarte esa gracia que te vamos a solicitar, Padre, porque hoy nos has preparado y nos vas a preparar con tu palabra para que comprendamos mejor lo que debemos pedirte, porque la gracia, tú ya nos dices, ya nos la has concedido, pero necesitas que te imploremos agradecidos, humillados, obedientes y humildes ante ti. Y para eso necesitamos tu palabra. Así que, Padre, seguimos orando, pero a través del tema, que es un tema maravilloso. Por lo tanto, vamos a continuar en el nombre de Jesucristo y pedimos al Espíritu Santo que inflame nuestros corazones en el amor de Dios y nos ilumine a todos, a nuestros hermanos que nos están escuchando, hermanos y hermanas, y a los que estamos a participar, para que nos dé esa voz de profeta con el poder del Espíritu Santo. Y así sea en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la oración continúa, porque ahora la enseñanza se vuelve parte de la oración. Así que nuestros hermanos que nos van a comunicar hoy este tema lo harán desde la espiritualidad de la oración. Quiere decir, desde la conciencia que tenemos en este momento de estar en la presencia de Dios. Dios está presente en esta enseñanza
y nos está mirando con sus ojos y contemplando con sus ojos de misericordia y nos dice, hijitos míos, háblenle a sus hermanos y hermanas desde su corazón, porque yo a ustedes los he ungido como profetas esta noche. Gracias, Padre. Como ustedes saben, y si no lo saben porque es primera vez de que están con nosotros, pues queremos decirle que si es primera vez que escucha a Jesús a través de esta humilde comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, queremos decirle que usted es un regalo del amor de Dios para nosotros. Gracias por estar aquí. Persevere con nosotros. Nosotros le amamos. Desde ya lo incluimos en nuestras oraciones y el Señor está derramando ya grandes gracias en usted y en su familia. Así que persevere. Aquí todos somos pecadores, pero en un proceso de conversión, porque la palabra del Señor nos purifica y nos santifica. Así que agarrémonos de la palabra de Dios que es Jesús, no nos soltemos de sus manos y caminemos juntos. ¿Te parece, hermano y hermana? Bien, ¿verdad? Claro. Bienvenido, pues, bienvenido y bienvenida. Vamos, pues, vamos a caminar. Estamos conmemorando, por gracia de Dios, nuestro 10º aniversario. Hemos estado meditando y contemplando unas profundas enseñanzas que nos van permitiendo desvelar cómo actúa nuestro Dios uno y trino en cada uno de nosotros durante este camino de amor al que nos conduce Jesús de su mano. Entonces es algo maravilloso. Acompáñanos porque ahorita el Señor toma la mano tuya junto con la nuestra y dice, va, vamos pues muchachos, vamos pues muchachas, vamos a caminar juntos como los discípulos de Maús. Veamos entonces el camino recorrido y si tú no has visto las enseñanzas anteriores, puedes entrar al canal de YouTube Carlos Vides Alvarado, buscas las listas de reproducción y ahí vas a encontrar 10º aniversario y ahí están todas las enseñanzas de las cuales hoy te voy a hacer una síntesis como un preámbulo preparando el corazón para el tema que hoy vamos a recibir. Nuestro 10º aniversario ha iniciado con la enseñanza sobre el Espíritu Santo. Ya que hemos celebrado Pentecostés por la fecha que estamos viviendo y lo hemos acogido en Pentecostés al Espíritu Santo, nos ha invitado el Espíritu a vivir por Él, con Él y en Él la vida del Espíritu Santo. Y la hemos aceptado. Así que en este momento, por eso que tú te das cuenta que esta oración invocamos al Espíritu Santo y a la Santísima Trinidad y nos mantenemos en ese río espiritual que nos conduce. Ese río es el Espíritu Santo, un río de agua viva. Entonces, estamos aprendiendo en el Espíritu Santo. Y ahí vamos caminando y poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo cuando lo dejamos actuar. Cuando no lo dejamos actuar, entristecemos al Espíritu Santo, nos enseñó Pablo, y tú y yo no queremos entristecer a la tercera persona de la Santísima Trinidad, de ninguna manera. Al revés, queremos que se sienta libre para guiarnos, dirigirnos e infundirnos la completa efusión del amor de Dios. Bueno, llenos del Espíritu Santo, rebosando, rebalsando, nos vimos en la enseñanza, que Dios nos llena tanto que nos rebalsa y cuando sale de nosotros el Espíritu Santo, sale en forma de amor de Dios y misericordia para todos aquellos a los que amamos y para aquellos a los que el Señor nos envía para que se encuentren con el río de agua viva del Espíritu Santo. Ah, caminando así, entonces vino el Espíritu y nos condujo a adentrarnos en el misterio de la Santísima Trinidad. Y esto es muy importante porque en la Santísima Trinidad, que es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros existimos ahí, en Él. Nos movemos y ahí vivimos. Quiere decir que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu y vivimos la vida del Espíritu Santo, es la vida trinitaria, porque el Espíritu está unido al Padre y al Hijo, Él es el que une al Padre y al Hijo, y si nosotros estamos en el Espíritu Santo, estamos unidos y nos adentra en ese misterio de la Santísima Trinidad. Y como en Él vivimos, como en Dios vivimos, nos movemos y existimos, nos conduce a conocer la profundidad de Dios, hermanos y hermanas. O sea,
Le explico esto bien porque los caminos recorridos siempre son útiles, así como cuando estudiamos a los discípulos de Maús y vemos cómo ellos venían decepcionados y venían renegando y acusando a las autoridades que le habían quitado la vida a su maestro y que algunas mujeres se habían presentado diciendo que había resucitado y ellos no creyeron, sino que partieron de regreso, abandonando aquel porque como el maestro estaba muerto, ellos abandonaron la misión que él les había encomendado, pero no tenían abierto su entendimiento. Ellos no comprendían lo que Jesús ya les había enseñado: voy a padecer, morir, me van a quitar la vida, yo la voy a entregar libre y voluntariamente por la redención de los pecados y resucitaré al tercer día. Ellos estaban nublados en su mente al conocimiento espiritual de de la resurrección de Jesús. Nosotros en este camino, el Señor quiere que nosotros seamos conscientes de lo que hemos estado aprendiendo con Jesús. Y Jesús nos ha dicho: yo les he dado junto con el Padre la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo en Pentecostés, para que vivan ya no la vida del mundo, sino la vida del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero que vivan la vida del Espíritu Santo? Porque Él los santifica y los conduce a la intimidad del corazón de Dios, uno y trino. Y entonces por eso que nos dio esos temas, ¿verdad? Y ahí nos está llevando. Él ya nos condujo a la profunda intimidad con la Santísima Trinidad. Y estando ahí, viviendo ya en la intimidad de Dios, así como nos dijo Santa Sor Faustina en las enseñanzas del año pasado, no podemos abarcar el océano de la misericordia de Dios, pero sí podemos introducirnos en ese océano de misericordia, nos enseñó Santa Sor Faustina, y al introducirnos ahí, eso es lo que estamos recordando. El Espíritu nos conduce a la profunda intimidad de Dios, en donde los que penetran ahí, como van en el Espíritu Santo, son santos, hermano y hermana. Tú y yo, cuando estamos en la gracia de Dios, y hoy lo vamos a reforzar, estamos dentro de Dios y estamos viviendo ya la santidad de Dios en nuestra vida terrena, por medio del Espíritu Santo. Entonces el Señor comienza con la enseñanza del Espíritu Santo y después de la Santísima Trinidad, como hizo con los discípulos de Maús al explicarles las Escrituras y que ellos sintieron arder su corazón. ¿Por qué sintieron arder su corazón? Porque estaban siendo introducidos por el Dios amor, el Espíritu Santo, en la intimidad de la Santísima Trinidad. ¿Cómo no iban a sentir arder su corazón? Como nosotros, ¿verdad, hermanos y hermanas? Ahorita estamos sintiendo arder nuestro corazón al tener el conocimiento espiritual, porque el Espíritu libera nuestro entendimiento de sabernos refugiados en la intimidad del corazón de la Santísima Trinidad. Así que, hermanos, ahí estamos. Recibamos esa paz, ese amor, esa comunión, esa Eucaristía que existe dentro de Dios. Y ahí estamos porque estamos en la gracia de Dios. Estamos viviendo en su gracia, que es gratuita, pero es gracia. Proviene de Dios, no de cada uno de nosotros. Bueno, mire cómo nos ha conducido el Señor. Luego nos condujo el Espíritu a profundizar cómo se ha revelado ese amor de Dios a cada uno de nosotros. Pero lo estamos viendo y lo estamos contemplando desde el corazón de la Santísima Trinidad en la santidad de vida. Esto es importante porque cuando yo vivo en la santidad de vida, yo entonces he asumido el corazón de Jesucristo y sus ojos, y yo estoy viendo y contemplándolo todo lo que viene después de estar en esa gracia interna e íntima de Dios. Yo ya lo veo como lo mira Dios. Entonces viene el Señor y nos dice: como ya miras como yo, vas a comprender cuánto he revelado yo de mi amor en el cuerpo de Cristo, en el Corpus Christi. Yo quiero que tú hoy contemples el cuerpo de Cristo, la Santísima Eucaristía, desde mi amor en lo profundo de la Santísima Trinidad, y descubras
¿Qué significa el Corpus Christi desde mi corazón de Dios, desde mi corazón de Padre? ¿Qué significa para mí el cuerpo de Cristo, mi Hijo? Gracias, Padre. Y tú nos invitas, dices, no solo a que contemplemos el cuerpo de tu Hijo, que es nuestro Señor, a quien amamos y que nos ha amado tanto porque tú lo has enviado para la redención de nuestros pecados, porque nos amas. Hoy comprendemos que podemos hacernos uno con Él, porque tú quieres que nosotros también en Cristo retomemos esa creación que tú hiciste y seamos tus hijos. Y solo a través de la redención de Cristo lo podemos lograr, su redención y resurrección. Con Él, con Él y en Él, alcanzamos entonces el ser hijos. Entonces nos dices, yo te presento a mi hijo, mira, ámalo como yo lo amo, adóralo como yo lo adoro, alábalo como yo lo alabo. Reconoce su sacrificio de amor como yo lo reconozco, dice el Padre. Para eso te he traído a mi corazón trinitario. Para eso te he infundido el amor de Dios infinito en el Espíritu Santo. Para que ames a mi Hijo en el Corpus Christi. Porque habiéndote yo creado de esa manera, tú necesitabas algo tangible. Yo te he creado esa naturaleza para que aprendieras de esa manera y te he dejado ese sacramento. Pero es el sacramento que es una persona, que es mi Hijo, dice el Padre. Y yo te lo he entregado y Él se ha entregado por ti y porque me ama a mí. Y por ese amor que me tiene, me ha pedido que yo los incluya a ustedes como hijos para restablecer el verdadero sentido cuando yo los he creado y vi que todo era bueno. Así que el Corpus Christi es la máxima revelación de mi amor, pero de un amor de un Dios que sufre por su criatura y que sale a su encuentro para salvarlo. Si tú te haces uno con Él, como en la oración eucarística, con Él, por Él y en Él. Entonces, has comprendido lo que San Pablo comprendió cuando dijo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Claro, porque Pablo comprendió que esa manifestación y revelación profunda del amor de Dios manifestada en el Corpus Christi nos conduce a apropiarnos del mismo Dios en Jesucristo y entonces ya no vivimos nosotros. Ya no somos ese hombre carnal y mundano, sino que estamos al comulgar en la Eucaristía con Él, Él nos hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Bendito sea Dios en Jesucristo nuestro Señor. Todo este camino de revelación nos ha conducido a descubrir la plenitud de Dios, que se nos continúa revelando y apropiándonos de Jesús en la Eucaristía. Entonces nos revela algo más el Padre y nos dice, mira, mira, mira el corazón de Jesús, mira el corazón de Jesús. Y entonces nos enseña a reconocer en Jesús su sacratísimo, misericordioso, eucarístico corazón de Jesús. Ese encuentro con el sagrado corazón de Jesús, hermanos y hermanas, ya ahí está la plenitud, dice el Señor, del amor de Dios. En ese sacratísimo corazón, ahí. Y entonces ahí nosotros tenemos, por invitación de la Santísima Trinidad, en el sacramento de la Eucaristía, por Él, por Jesús, con Jesús y en Jesús, podemos apropiarnos del mismísimo, sagrado, misericordioso, eucarístico corazón de Jesús. Y entonces ese corazón de carne, de piedra que habla la Escritura, se transforma porque dice, yo les daré, yo les quitaré el corazón de piedra y les daré el corazón de carne, pero no cualquier corazón,
no nuestro corazón, sino el corazón de Cristo, el Hijo de Dios, para que nosotros nos apropiemos del mismísimo corazón de Jesús, hermanos y hermanas. Mire, ahí nos vamos a detener un momento porque mire, cuando nosotros hacemos nuestra consagración al Sagrado Corazón, que se puede hacer en cualquier momento, y recorremos ese camino con Él para descubrir y que se nos revele toda la riqueza del amor de Dios en diferentes manifestaciones que se esconden ahí en el corazón y que solo se le revelan a aquel que se introduce en el corazón, en gracia de Dios, en el corazón de Jesús. Ahí vamos descubriendo, hermanos y hermanas, todo lo que nos falta, todo lo que nos falta, porque seguimos como que defendiendo nuestro corazón. Queremos seguir con ese corazón de piedra duro porque no queremos perdonar. Porque me han hecho daño, Señor. Porque yo no acepto eso. Y yo no lo tolero. Y me dice, y el Señor me está enseñando de que yo vivo porque tengo la vida de Dios y me quiere dar la vida del Espíritu, más ya no vivo yo. Y entonces ese yo, que anteponemos, hermanos y hermanas, es lo que el Señor quiere que nosotros descubramos que el Sagrado Corazón de Jesús, Él no dijo yo. Él dijo, yo doy mi vida por ti, para ti, por tu salvación, porque te amo, porque yo quiero que viva la experiencia paterna que vivo yo, la experiencia filial que vivo yo con el Padre, que es un amor infinito, que es el Espíritu Santo, y que me hace feliz y pleno. Y yo quiero que tú seas feliz y pleno y plena, hermano y hermana. Eso es lo que Dios quiere. Y este camino es bien sencillo. Yo sé que lo estás comprendiendo perfectamente, pero no podemos pasar del corazón de Jesús porque ahí está la esencia. Y en Él entonces ya tenemos nosotros que cuestionarnos profundamente en nuestro propio corazón. Y decir, bueno, y Jesús perdonó, claro, hasta perdonó a aquellos que le estaban quitando la vida. Intercedió por ellos, intercedió por sus enemigos. Padre, no les tomes en cuenta esto. Amó hasta el extremo, hasta dar la última gota de su sangre. Así es nuestro corazón. Esa es la enseñanza. Así tiene que ser nuestro corazón. Pero nuestro corazón humano, personal, no puede hacerlo. Por eso es de que yo vivo, pero dejo pasar, dejo que pase Cristo. Yo tengo un corazón, pero dejo que el corazón de Cristo me convierta mi corazón en su propio corazón y yo pueda vivir la experiencia del corazón de Cristo en mi vida, en mi corazón, en mi familia, con mis amigos, con mis enemigos, con todos aquellos que me rodean. Yo tengo que vivir desde el corazón de Cristo para alcanzar la plenitud de mi vida humana y aspirar a la vida eterna. Ay, Señor, eh, qué maravilloso es eso, pero ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible que yo me pueda apropiar del corazón de Cristo? ¿Cómo es posible de que por Él, con Él y en Él yo pueda convertirme en ese hombre nuevo, en esa mujer nueva? Y entonces vino la siguiente enseñanza a través del padre Carlos Miguel Vuela y profundizamos el misterio de la transubstanciación. Y ahí recibimos un impacto en poderoso en nuestra fe, porque la transubstanciación es un hecho tan extraordinario. Y aprendimos que, si bien es cierto, las especies se convierten en el cuerpo y sangre de Jesús, Él no deja de estar en el cielo ni tampoco quiere decir que Él cambie, sino que simplemente las especies luego de la consagración y las palabras de Cristo, que en persona Cristi repite el sacerdote, simplemente se convierten, dice, en el mismo Jesús que está en el cielo a la derecha del Padre. Bueno, hermanos, qué camino más maravilloso el que estamos recorriendo. No me voy a detener en la transustanciación, lo invito a que vea el video. Y si vuelva a recibirla, y si te recibe el PDF, vuelva a estudiarlo. Y si no lo recibe, escríbame para que se lo envíe. Finalmente,
en la enseñanza pasada, ya comprendiendo que en la transustanciación la acción de Dios se manifiesta en el altar y en la consagración. Y entonces cuando comulgamos con el Señor, comulgamos eficazmente, real y verdaderamente y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hacemos uno con Él y en Él. Y ahí estamos, en Jesús, para poder salir a cumplir la misión de amor. Ay, Señor, bendito sea Dios. ¿Y cómo hago entonces para que esa bendición, esa presencia gratuita de tuya, de tu amor, se mantenga en el tiempo? Porque yo salgo al mundo y el mundo es un torbellino de ideas, de violencia, de tentaciones, de la carne del mundo y del demonio que ya me quiere trastornar y me quiere quitar la paz que supera todo entendimiento, a saber y conocer que tú estás conmigo. Quiere que mi fe se doble, quiere que pierda la esperanza. Y tú me has dicho que la esperanza está firme porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, en el bautismo y que se mantiene a través del sacramento de la Eucaristía en nuestro corazón. Pero, ¿cómo hago para vivir en esa gracia? ¿Cómo hago para vivir en la gracia de Dios? Y entonces la semana pasada aprendimos que la gracia designa una realidad vital que representa la transformación del hombre en una nueva criatura. Y aquí está el kid, lo importante, la síntesis de ese tema, es que dice que por medio de la gracia, que es una realidad de vida, realidad vital, es una realidad de vida espiritual, nos transformamos en un hombre divinizado, en una mujer divinizada. ¿Ok? Un hombre divinizado y una mujer divinizada. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos sitúa en una relación nueva con respecto a Dios, porque ya nos sitúa, ya no somos solo criatura, ya no solo somos un ser humano, sino que nos transforma en persona y en hijo de Dios. Nos transforma en hijo de Dios y nos toma en cuenta como persona. ¿Verdad? Entonces vimos que están las tres personas de la Santísima Trinidad, están las personas angelicales y ahora viene por el amor y la manifestación de Cristo que fue enviado para nuestra salvación. También nosotros como seres humanos, como criaturas creadas por Dios, nos transformamos en Jesús, en Hijo de Dios. Por lo tanto, como el Hijo es persona, nosotros también somos personas. Ya somos ahora personas humanas. Los animalitos son animalitos, las plantas son plantas, ¿ok? Lo inanimado, el mundo mineral, el mundo inanimal. Toda es creación de Dios, pero personas, solo Dios uno y trino, los ángeles, y por obra de Jesús en el Espíritu Santo, nosotros, los seres humanos. Bueno, nos enseñaba el sacerdote que la gracia no cambia nada de la condición terrena del hombre, pues. Como somos en este mundo, estamos sujetos al espacio, al tiempo, a las inclemencias, a la enfermedad, ¿verdad? O sea, seguimos siendo eso, porque esa es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pero la vida de cada uno de nosotros ya cobra un sentido enteramente nuevo, porque ya no solamente somos animalitos, como pues nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ya no. Vivimos esa etapa natural porque ese es nuestro ser natural, pero ahora vivimos también un proceso espiritual. Por eso nos espiritualiza, por eso nos diviniza. Dios nos hace accesar a ser como Dios en Jesucristo. Entonces el don de Dios otorga al hombre una nueva calidad de ser y le hace posible alcanzar el fin para lo que ha sido creado por Dios. ¿Verdad? Hemos sido creados para Dios. Vimos también en la palabra de Dios de que antes de que existiera el mundo, antes, mucho antes de que fuéramos depositados en el vientre de nuestra madre, antes de que existiera el mundo, Dios nos ha creado, nos ha elegido, nos ama.
y nos ha destinado y predestinado a ser perfectos y a ser santos como Él. Esa es la misión. Y solo podemos hacerlo por la gracia de Dios. Bueno, el Señor nos ofreció que iba a continuar revelando otras partes importantes de la gracia de Dios, de la vida en la gracia de Dios, porque todavía necesitamos seguir aprendiendo. Para ello vamos a darle la bienvenida con alegría y gozo en el Espíritu Santo, hermano Juan Pablo Godoy. Que el Espíritu te llene de esa misma alegría y que continúes en este río de oración, en esa espiritualidad en la que vamos, con emoción, con entusiasmo, con tus propias vivencias personales, y nos puedas extender hoy y continuar profundizando el tema de vivir en gracia, vivir en la gracia de Dios, la segunda parte que hoy iniciamos. Así que bienvenido Juan Pablo y éntrale, es toda tuya la enseñanza. Muchas gracias, hermano Carlos. ¿Sí me escuchan bien? Gloria a Dios, sí, hermano Juan Pablo, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Un gusto siempre de saludarles. Sí, a mí me corresponde, en efecto, introducirlos a otro profundo tema que es vivir en gracia, vivir en la gracia, parte 2. Muy bien, ¿Verdad? Eh, la vida en gracia de Dios, acompañados por el padre Agustino Modesto García Grimaldos. Nos adentraremos en la vida de gracia. El padre García nos indica en su texto el título del tema, Vivir en gracia, menciona a él, expresa con claridad y concisión lo que me propongo exponer, mencionaba. Intentaré desarrollar el significado de la vida en gracia y nosotros el aprender a vivirla. Y nos señala varios puntos. El primer punto que les menciono esta noche es, Dios nos hizo personas para que pudiéramos ser hijos. Menciona en este tema, primer punto, con ser ya un don especial de Dios, la categoría que constituye al hombre en persona. Esto es ni mucho menos la gracia de lo que estamos hablando. La gracia, este don especial de Dios que nos da de manera gratuita, aunque sí la preparación necesaria que se ordena a que Dios nos reconozca como hijos y nos haga partícipes de su vida. La gracia comienza desde que Dios nos reconoce como hijos y nos hace partícipes de su vida. Pues hasta los no creyentes, menciona el Padre, se avienen a tratar como personas a los seres humanos, es decir, como seres valiosos en sí, no como medios, sino como un fin, lo cual me atrevo a afirmar, indica el Padre, como aportación del cristianismo a la antropología, menciona. Mas esto no ha sucedido en todas las épocas de la historia. Cuando el hombre ha sido considerado como cosa o mercancía, ni sucede ahora, cuando el hombre no es tratado con respeto. Es más, cuando son los seres humanos los que se arrogan la capacidad de conceder el estatuto de persona, se lo niegan a quienes todavía no han obtenido el reconocimiento de humanos por no haber sido aún conocidos ni por sus padres al no haber nacido. Aquí nos menciona, hermanos, de que vivir en la gracia de Dios es aceptar voluntariamente ese don que Dios nos regala. Y menciona que inclusive los no creyentes, eh, pues mencionan y piden este don como persona. Los no creyentes inclusive mencionan, tú eres una persona, te respeto, pero en la contraparte nos recuerda el Padre de las épocas en donde
en donde existían abusos, ¿cierto? Y nos recuerda también de que hay veces en donde la persona se autoatribuye el reconocimiento y podemos definir a dedo quién es persona y quién no, lo cual eso nos hace salir de vivir en gracia. Continúo, aunque Dios, que no solo los conoce, sino que los ha llamado a la existencia, ya los reconoce con su nombre único que designa para Él toda la realidad de cada ser humano. Con ello quiero decir, menciona el Padre en su texto, que o fundamos el reconocimiento y trato personal del hombre en Dios o lo despojamos de contenido. El Padre se hace cuestionamientos. Les cito lo que menciona. ¿Qué consideración personal tienen para el hombre como individuo único y digno del mayor respeto los que defienden a ultranza la vida del asesino, los que merece aprobación y desestiman y extirpan como intruso al inocente no nacido, con el eslogan no a la pena de muerte, sí al aborto? Es lo que les hacía mención, ¿verdad, hermanos? Que algunos no creyentes se atribuyen el poder discernir entre no a la pena de muerte, sí a la pena de muerte, este sí es persona, este no es persona. Eso es totalmente equivocado. También en el siguiente punto, el padre García nos menciona una concepción meramente natural del hombre, una percepción del hombre, ¿cierto? No lo reducirá sin más a ser un individuo de la especie que es legítimo y hasta legal sacrificar en provecho de la especie o de la raza o de la nación. No se abre así un portillo para justificar la utilización de los débiles por los fuertes, explotación laboral, comercio sexual, consumidores de drogas, esclavitud en suma. También se cuestiona, ¿dónde queda la consideración personal del hombre cuando no vemos al hombre con los ojos de Dios? La consideración personal del ser humano por parte del hombre tiene su fuente en el amor. Cuanto más querido nos resulta un individuo humano, tanto más lo consideramos único, irrepetible, absoluto, es decir, persona. Un ser valioso para nosotros que con quien nos une una relación de yo a tú. De esa manera vivimos en gracia. Cuando consideramos a la persona humana un individuo humano, nos menciona el Padre. Mas todo esto no es sino la preparación de la gracia de Dios en sentido propio, pues para comunicarnos su vida divina e introducirnos en su vida trinitaria, es decir, en una vida de relación personal íntima. Dios había de constituirnos previamente en personas capaces de acoger libremente su don y de corresponder voluntariamente su gracia. Lo que les mencionaba al principio de este tema, ¿verdad? De que la gracia es un don y que nos corresponde como personas acogerlo voluntariamente. De esa manera vivimos en gracia, como hijos de Dios en comunión con el Hijo. En el seno de la Trinidad nos corresponde el lugar de hijos, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres viniéramos a ser hijos de Dios. Es la vida divina del Hijo de Dios que Él tiene recibida del Padre, la que se nos comunica a nosotros como gracia
como don. Cristo en el modelo perfecto de lo que implica la vida en gracia, pues también el hombre Jesús recibió como gracia al ser hijo de Dios. El hombre Jesús recibió como gracia el ser hijo de Dios, de modo que cobre pleno sentido el salmo cuando dice Dios del Mesías: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmos 2:7. Es así como Dios ha querido ensanchar su familia, si es lícito hablar así, de modo que vengamos a ser hermanos del Hijo. El siguiente punto menciona el padre García. La palabra de San Agustín ayuda una vez más a nuestra reflexión. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo único de Dios, no quiso, sin embargo, ser único. Se dignó tener hermanos. Son aquellos a quienes dijo: decid, Padre nuestro que estás en los cielos, en Mateo 6:9. ¿A quién quiso que llamáramos Padre, sino a su mismo Padre? ¿Tuvo acaso celos de nosotros? Ciertamente llamó a ser hermanos suyos a los pueblos gentiles, y el que es hijo único tiene innumerables hermanos que dicen: Padre nuestro que estás en los cielos. Pronunciaron estas palabras hombres que nos han precedido y las pronunciarán quienes nos sigan. Ved cuántos hermanos en su gracia tiene el que es hijo único al hacer partícipes de su herencia a aquellos por quienes sufrió la muerte. Pensemos, amadísimos, de quién hemos comenzado a ser hijos y vivamos cuál conviene a quienes tienen tal Padre. Ved que nuestro Creador se ha dignado ser nuestro Padre. San Agustín en el Sermón 57:2. La situación de agradecimiento, la situación de agraciamiento, perdón, que por la unión personal con el Hijo de Dios tiene el hombre Jesús, le lleva a poder decir con verdad lo que solo es concebible en un ser divino, la divinidad que mencionaba el hermano Carlos. Esta situación de agraciamiento es la gracia que estamos mencionando por la unión personal con el Hijo de Dios, esta relación especial que estamos hablando de la vida en gracia. Cuando También cuando responde al apóstol Tomás, el cual quería saber el camino para ir al Padre, y dice: nadie va al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Y Felipe, un poco liado, le pide que simplifique: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, en Juan 14:8. Jesús le reprocha: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? En Juan 14:10. Y dirigiéndose a todos les dice: creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En Juan 14:11. De esta manera concluyo este tema de vida en gracia, parte 2, y le dejo la palabra al hermano Carlos. Muchas gracias, hermano Juan Pablo. Excelente, excelente porque hemos comprendido todo lo que nos has enseñado a través de este contenido. Esa situación de la gracia de Dios ha quedado bien claro que únicamente podemos accesarla en la unión personal con el Hijo de Dios, ¿verdad? Ya que el hombre Jesús, viviendo su experiencia y movido por la gracia, ¿verdad? Es el que expresó: yo y el Padre somos uno. Y entonces a través de Jesús nosotros podemos decir también: yo y el Padre somos uno. Y es por eso que nos enseñó el Padre Nuestro.
Y dice que hombres de todas las épocas anteriores a nosotros, en el presente y en el futuro, van a orar de la misma manera, reconociendo al Padre como Padre nuestro que estás en los cielos, sabiendo que lo estamos haciendo por Jesús, con Jesús y en Jesús, ¿verdad? Y entonces hoy nos ha cimentado lo que ya se había expresado en la síntesis inicial, en donde pues estamos viviendo en Dios uno y trino, ¿verdad? En donde la persona humana de Jesús, ¿verdad? Nos comunica la persona divina de Jesús, pero todo es en Jesús, ¿verdad? Así pues, finalizaste con que el apóstol Tomás se recuerda que nos representa a nosotros los que no creemos, ¿verdad? Él quería saber el camino para el Padre. Lo lindo de Santo Tomás es de que él quiere creer, no cree, pero quiere creer y pregunta. Bendito Dios, ¿verdad? Él desea, pues, aprender. Y entonces le pregunta a Jesús, y entonces le dice, pero ¿cuál es el camino para él, para ir al Padre? Dice, ¿verdad? Yo quiero estar con el Padre, ya que tanto que Jesús dice, yo y el Padre somos uno, yo quiero tal vez ser uno con el Padre, como tal vez hoy estamos pensando nosotros, ¿verdad, hermanos? Dejando de un lado todos esos pensamientos negativos, esos escrúpulos, se llaman así, ¿verdad? Que son todos los pensamientos negativos de que yo no puedo, yo no soy santo, yo no soy digno, yo no, no, no. Dejemos los escrúpulos de un lado y abrámonos como Tomás al aprendizaje y Jesús nos enseña y nos dice, nadie va al Padre sino por mí. Ahí está clarísimo. Teníamos antes una enseñanza anterior que nos dijo el Señor, sin mí nada pueden, ¿verdad? Hay que unirla a esta. Entonces Jesús nos dice hoy, hermanos y hermanas, sin mí nada pueden. Y nadie va al Padre si no va por mí. Y ya lo unimos, ¿verdad? Sin Él nada podemos. Y al Padre tampoco podemos accesar porque si lo podemos hacer solamente a través de Jesucristo. Por eso es que nuestro envío para ir a proclamar, para llevar la misión para la salvación de las almas es proclamar el Evangelio, la vida de Cristo, lo que estamos estudiando, la palabra de Jesús, la palabra de Dios que es Jesucristo. Por eso es, ¿verdad? Porque toda alma tiene que ser convertida por la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, ¿verdad? Para Jesucristo y reconocerlo, Señor y Salvador, y por Él, con Él y en Él, comulgando con Él en Eucaristía, nos unimos a la Santísima Trinidad, pero por medio de Él ya nos convertimos en hijos y podemos decirle, ¿cómo oramos? Le dijeron los apóstoles, Padre nuestro. Jesús no dijo, Padre mío, hermanos y hermanas. Como dijo, Padre nuestro. Cuando oramos el Padre nuestro, lo oramos por Jesús y en Jesús y con Él. Así que Él está orando, nosotros nos unimos a su oración, pero la expresamos como hijos. Esa es la gracia de Dios que es la que nos está hablando hoy el Señor a través de Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. ¿Verdad? Es lindo saber y reconocer, ¿verdad? Que sin Cristo no podemos hacer nada. Nadie va al Padre sino por Jesús. Y ante la pregunta de Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, nos reprocha hoy, nos dice para enseñarnos, si no creen ustedes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso nos pregunta hoy el Señor. Hermano y hermana, ¿no crees que yo estoy en el Padre? Te pregunta Jesús y a mí. Y al estar en el Padre también está en mí. Bueno, a estos incrédulos de sus apóstoles les dijo, al menos créanlo por las obras, a las cuales hemos dado gracias a Dios en la oración que continuamos haciendo al principio, ¿verdad? Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me estás dando y lo que me darás. Crean, por lo menos dice, aunque sea por las obras, pero es como que si no creyéramos en la palabra de Jesús. Y hoy el Señor nos invita a creerle, a creer en Jesús, a creer en su palabra, porque al creer en la palabra de Jesús creemos en el Padre y creemos en el Espíritu Santo. Y ahí recibimos el don de la gracia de Dios. Qué maravilloso es poder sustentar nuestra fe, esperanza y caridad, ¿verdad, hermanos? En esa tradición y magisterio de la iglesia. ¿No se siente usted bendecido y bendecida? Qué lindo, miren esas palabras finales son de San Agustín, un pecador como nosotros, hermanos y hermanas.
Un pecador como nosotros convertido por la gracia de Dios y mire que la enseñanza que nos está compartiendo. Es algo maravilloso. Así quiere el Señor también que nosotros seamos capaces, como San Agustín, de compartir el mensaje de Jesucristo. Primero apropiárnoslo, conociéndolo y profundizándolo como lo estamos haciendo y respondiéndole a Jesús, sintiéndonos apóstoles, amigos, hijos de Dios y hermanos de Cristo. Y dicen, créanme, ¿cómo no le voy a creer a Jesús? Yo estoy en el Padre, dice, y el Padre está en mí. Así como estoy yo en el Padre y el Padre está en mí, ustedes están en mí, en la Santa Eucaristía. Por lo tanto, están en el Padre y en el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos, hermanos, en este momento que abajarnos, reconocer que somos una nada soberbia, que verdaderamente hablamos de Dios y no sabemos de qué estamos hablando, de que todavía no dejamos paso a la gracia para que hoy, en este momento, nos haga reconocer a nuestro Dios creador, que es Padre, y a reconocer a nuestro Padre que nos ama y que vivimos en Él, en el océano de su misericordia, en el Sagrado Corazón de Jesús, en el agua viva del Espíritu Santo, y que ahí tenemos que dejarle todo lo que nos preocupa. Tal vez la gracia que debamos pedirle, porque la oración, al finalizar el tema, vamos a hacer la oración, tal vez sea la gracia de dejar que la gracia actúe en nosotros y que desde la intimidad de la Santísima Trinidad nos conceda lo que le parezca bien a Dios. Tal vez eso va a ser lo que vamos a pedir, no sabemos. Pero el Señor nos está encaminando como los discípulos de Maús y nos está explicando las Escrituras y nos está revelando que Él y el Padre son uno. Y así como el Padre y yo somos uno, que ustedes también deben ser uno en la Eucaristía, hermanos. Bendito sea Dios. Padre Santo, te reconocemos hoy como nuestro Dios, Dios uno y trino. Te alabamos, bendecimos y glorificamos. Y te damos gracias infinitas por la misericordia que nos tienes y la paciencia, porque nuestra necedad es necia, nuestra mente está tupida, nuestro corazón está endurecido. Te pedimos la gracia en este momento, Señor, para que sigas abriendo nuestro corazón y lo sigas transformando en el sacratísimo corazón misericordioso eucarístico de Jesús. Aquí estamos sentados a tus pies o caminando con Jesús de la mano como los discípulos de Maús. Estamos sintiendo arder nuestro corazón en amor a ti por estas revelaciones maravillosas y queremos seguir escuchándote. Así que recibimos con gozo y alegría en el Espíritu Santo a nuestro hermano Julito Soto, a quien lo has invitado, Señor, para que lo que has escrito en su corazón y en su mente, a su manera, en su vida propia, en su testimonio personal, pueda compartirnos hoy y continuar profundizando lo que significa ser hijos por el Hijo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa, Padre, ser hijos en el Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo? Bienvenido, hermano Julito, y que el Espíritu Santo guíe tu enseñanza. Puedes comenzar. Muchas gracias, Carlitos, muy amable. Y saludos a todos, a los que nos escuchan en diferido, a los que están conectados por primera vez, bienvenidos. Y muchas gracias, gracias por estar aquí. Sí, evidentemente, pues a mí me toca seguir profundizando en la segunda parte, vivir en gracia, vivir en la gracia de Dios. Básicamente eso. Y la gracia de Dios, pues es todo, ¿verdad? Todo lo que nos rodea es por la gracia de Dios. Y dice así, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, el Hijo eterno de Dios, como el Padre que existía junto a él desde el principio, es la palabra con que Dios ha expresado su amor al hombre. Y como dice Juan 3:16, que muchos lo hemos leído, y si no, pues aquí dice literal, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. Como el Padre tiene vida en sí mismo, pues el Padre es la vida misma, ¿verdad? Principio sin principio. Entonces le ha dado vida a su Hijo engendrándolo desde la eternidad y este ha recibido poder para comunicar la vida.
de modo que los que creen en él vengan a ser hijos de Dios, que de que somos hijos de Dios, pues da el Espíritu, da testimonio el Espíritu de Dios común al Padre y al Hijo, que se unen a nuestro espíritu humano y nos hace exclamar, Padre. Entonces, la palabra de San Agustín ayuda una vez más a nuestra reflexión. Ojalá pudiéramos leer la biografía de San Agustín. Bueno, dice, Cristo prometió el Espíritu Santo a los apóstoles, pero debemos advertir de qué modo se los ha prometido. Dice, si me amáis, guardad mis mandatos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que es el Espíritu de verdad, para que permanezca en ustedes eternamente. Eso está Juan 14, 15, 16. Este Espíritu Santo, este es sin duda el Espíritu Santo de la Trinidad, al que la fe católica confiesa coeterno y sustancial al Padre y al Hijo. Y el mismo a quien dice el apóstol que la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Una gracia más, ¿verdad? Otra vez, la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Eso está en Romanos 5:5. ¿Por qué? Pues porque dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandatos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando dice que si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no podemos amar ni guardar sus mandamientos, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de amar para recibirlo si no podemos amar sin tenerlo? Entonces, la clave es tener al Espíritu Santo, llamarlo, amarlo, amarlo y entonces el Espíritu Santo está en nosotros. ¿O cómo guardaremos los mandamientos para recibirlos si no es posible observarlos sin tenerle con nosotros? No podemos observar los mandamientos si no podemos tener el Espíritu Santo con nosotros. Nadie, pues, nadie puede pronunciar con provecho el nombre del Señor Jesús con la mente, con la palabra, con obra, con el corazón, con hechos, si no es por el Espíritu Santo. Y de este modo, solo lo puede decir el que ama. Y pues, de este modo decían los apóstoles, Señor Jesús, decían, Señor Jesús, y así lo pronunciaban sin fingimiento, confesándolo con su voz, con su corazón, con sus hechos. Es decir, sí, con la verdad lo pronunciaban. Era ciertamente porque amaban. ¿Y cómo podían amar? Si no por el Espíritu Santo. Entonces, con todo, a ellos se les manda amarle y guardar sus mandatos para recibir al Espíritu Santo sin cuya presencia en sus almas no pudieran amar y observar los mandamientos. Entonces, como que algo suena redundante, pero eso sí, algo lo importante es, el Espíritu Santo está. La amamos, viene a nosotros y entonces la podemos amar y podemos reconocer qué mandamientos son los que tenemos que seguir para que el Espíritu Santo siga en nosotros, esté en nosotros. Entonces, esta es la nueva situación en que se encuentra el hombre con respecto a Dios por gratuita concesión de su libertad como hijo de Dios. Una gracia más, hijos de Dios, sin que llegara a producirse una alteración en su estatuto de criaturas. Sucedió que Dios decidió en su eterno beneplácito elevar al hombre a la categoría de hijo, lo que ello conlleva
hijo de comunión de vida y de espíritu, de consideración de rango divino y de trato de igualdad, de cercanía y de confianza. Eso es algo hermoso. El hombre entonces ya no solo será para Dios su obra favorita, sino que será el hijo de su corazón que lleva su misma vida y el amigo de confianza. Está en Juan 15:15, dice literal, no, no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre los he dado a conocer. Y para su determinación, y para que su determinación pues no quedara en palabras, aunque fueran palabras de Dios, entonces la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué maravilla. Sellando así, sellando así de esa manera un pacto eterno con el nombre, al hacerse creador y criatura, derramar su amor en nuestros corazones y por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y esa es la garantía de nuestra participación de la gloria de Dios en el Hijo. Eso es todo, hermanos. Gracias por su atención. Efectivamente, Julito, efectivamente. Así como sin Jesús no podemos hacer nada, tampoco podemos hacer nada sin la fuerza y la presencia del Espíritu Santo. Así que ahí nos has aclarado perfectamente esa parte fundamental del tema. No solamente Dios nos ha conformado como una persona, ¿verdad? Haciéndonos hijos suyos en Jesucristo, sino que también nos conforma para ese hombre divinizado, esa mujer divinizada que nos planteó al principio, nos plantea de que no podemos ser ese hombre divinizado, o sea, ese hombre que vive ya la vida de Dios en lugar de solamente su vida humana, sino que vivimos la vida humana como Jesús, pero con la gracia que es la vida divina de Dios. Solo podemos hacerlo en Cristo y eso, para que eso se dé una realidad y podamos cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Y vivir la vida del Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que creo que queda claro que la acción de la gracia, no solamente se debe al Padre que engendra al Hijo, ¿verdad? Sino que el amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, también participa. Por lo tanto, cuando hablamos de la gracia de Dios o de la vida en la gracia de Dios, es la vida en la Santísima Trinidad. Y entonces ahí es donde debemos Amén. reconocer la persona del Padre en su función creativa y paternal, la función del Hijo en su amor de amigos, el que nos redime, el que nos salva y el que resucita, y en la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya está entre nosotros, que solo tenemos que dejarlo libre, como escuchamos en la síntesis, porque lo hemos recibido en el momento de nuestro bautismo y ha sido la caridad de Dios, ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y la esperanza en Dios no defrauda, comienza esa cita, ¿verdad? Porque la vida de Dios, que es el amor, es el Espíritu Santo y sin él, pues tampoco pudiéramos vivirla, ¿verdad? Al final, San Agustín entra en ese juego de palabras, ¿verdad? Para expresarnos que lo que tú concluiste enfáticamente y ciertamente, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, que es el Dios amor, no podemos accesar a la gracia, ¿verdad? Gracias, Julito. Bueno, vamos a llegar ya a la conclusión de nuestro tema. El tema, el tiempo va muy bien ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí, hasta ahí lo que es el conocimiento. Solo voy a darles a ustedes una conclusión para que dejarlos ahí enamorados y que no se pierdan el próximo tema, que se llama Lo que venimos a hacer por gracia,
Y en el párrafo inicial, que ese va a ser el párrafo conclusivo, porque encierra todo lo que hemos hoy estudiado, dice que en esto consiste la gracia. Vamos a ver en qué consiste la gracia. A ver, hermano Juan Pablo, Julito y yo, y los hermanos y hermanas que nos escuchan, pongamos atención. En esto consiste la gracia, dice. En que un hombre, tú o yo, una mujer, criatura noble y efímera, dice. Que es noble, dice, no somos nobles porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y es efímera porque somos criaturas, que no nos sostenemos a nosotros mismos en el ser, sino que existimos por voluntad de Dios. Dios nos creó y cuando sea la voluntad de Dios, Dios nos conducirá de regreso a Él. Nosotros somos efímeros y somos nobles porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, tú como hombre, yo y cada uno de nosotros, y tú como mujer, dice, ¿en qué consiste la vida de gracia? Que al ser una criatura noble y efímera, viene a ser convertida por la gracia en una criatura divinizada, ¿verdad? En una criatura que vive y es partícipe por gracia de Dios de la vida de Dios. Eso quiere decir criatura divinizada, una criatura que vive la vida de Dios. Y entonces, para poder vivir la vida de Dios, deja de ser criatura y se transforma en una persona. La persona humana es divinizada porque vive la vida de Dios por gracia de Dios y entonces se transforma en una estirpe del inmortal, porque si Dios es nuestro inmortal, Dios es inmortal, no tiene principio ni fin, vive eternamente. Nosotros al asumir la gracia de Dios que nos convierte en esa persona divinizada que participa de la vida de Dios, también entramos a formar parte de la estirpe del inmortal. Por eso nosotros creemos en la resurrección de la carne y del alma, ¿verdad? Creemos en la resurrección de todo el ser humano como persona, de la persona del ser humano, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y que vamos a una vida eterna, que es la vida del inmortal, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Pero hoy nos lo está reafirmando aquí el Señor, que es por gracia. Para vivir la vida en la gracia, esto es lo que significa, que nosotros pasamos a ser parte de la estirpe de Dios, que es el inmortal. ¿Por qué sucede eso? Porque ha sido infundido el Espíritu de Dios, el Espíritu de la divinidad, que hace que participemos de la vida de Dios. Así que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que hace que participemos de la vida de Dios, ¿verdad? Y esa vida de Dios, ¿en qué consiste? Es la vida que hemos recibido de Jesús y Jesús lo ha recibido del Padre. Así que el Padre le da vida a Jesús, lo engendra, ¿verdad? Por medio y viven esa vida trinitaria en el Espíritu Santo y a nosotros nos incluyen ahí y dejamos ya de ser esa criatura y pasamos a ser una persona divinizada que nos da la estirpe de una vida eterna y de una participación plena y completa en la intimidad de la Santísima Trinidad. Ahí se ha ya encerrado la conclusión de nuestro tema del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? A ver, hermano Juanito y Julito, vamos a platicar con toda libertad. No, si quieren ustedes retomar alguna parte de su tema o de lo que escucharon de los otros hermanos, ¿qué es lo que más les ha tocado en este tema y los ha movido interiormente? Lo importante aquí es como la peculiaridad de nuestra comunidad es de que nosotros aquí somos francos y directos como hombres y hablamos claro y pelado. Y si estamos viviendo una experiencia de desierto, ¿verdad? O de tibieza, o estamos gozosos y felices de que el Espíritu Santo lo compartimos porque eso es lo que nuestros hermanos necesitan escuchar, ¿verdad? ¿Cómo se baja la enseñanza? ¿Cómo la bajamos a nosotros en nuestra comprensión y cómo reflejamos nosotros en nuestro testimonio a qué nos está conduciendo, pues?
lo que estamos escuchando, esos grandes descubrimientos de revelación de Dios, ¿verdad? Así que tengan la libertad, hermanos. Hoy no voy a hacer preguntas, voy a dejarles libres para que se expresen en lo que tienen en su corazón. ¿Quién quiere comenzar? Julito, ¿quieres comenzar? Sí, Carlitos, mira, algo que me sorprende es de que a pesar de que hace tantos años que bajó Jesús y, pues la palabra se hizo carne, ¿verdad? Y le habló a los apóstoles, les habló con tanto amor, con toda la verdad, porque eso es Dios, mucho más amor, ¿verdad? Y les dijo tantas cosas, entre todas estas, tal vez un pequeño segmento sea lo que nosotros estamos estudiando acá en este momento, pero algo bien esencial que viene a resumir pues la gracia, tantas gracias de Dios que recibimos todos los días y que recibieron en aquel entonces los apóstoles. Y imaginar, hace tanto tiempo y a nosotros nos viene a pegar y precisamente en este momento nos viene a dar en el corazón y decimos, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos el Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros si no invocáramos al Espíritu Santo? Si yo no me encomendara al Espíritu Santo todos los días, se lo encomendar al Espíritu Santo lo que digo, lo que oigo, mis negocios, mi vida, mi familia, si no lo encomendaron al Espíritu Santo. Entonces, y eso fue hace tiempo y está en este momento, sigue vigente. Es una hermosura dentro de tantas gracias que nos da Dios a nosotros. Vivir en gracia, para mí eso es, vivir en gracia es tener al Espíritu Santo, tenerlo dentro de mí, porque eso es, ya no soy yo quien vive, es Jesús, es Dios quien vive en mí. Y entonces yo tengo el Espíritu Santo y por eso soy fuerte, por eso persevero, por eso pido perdón por mis pecados y por eso sigo adelante porque si no fuera por el Espíritu Santo no sería nada, ¿verdad? A esa conclusión puedo yo llegar, Carlitos, nada Amén, más. hermano Julito. Mira, no, y qué linda tu comparación y tu retroceso en el tiempo. Tienes toda la razón, ¿verdad? Porque, Sí, ¿no? eh, y decía ayer el Padrecito, ¿verdad? Que nos ayudó con el contenido de que millones de personas antes que nosotros, en este momento y después de nosotros, van a reconocer al Padre nuestro por obra del Espíritu Santo. Ya escuchamos, ¿verdad? Que sin el Espíritu no podemos reconocer al Padre. Y nos dice, por el Espíritu podemos decir, Abba Padre, ¿verdad? Papito lindo, ¿verdad? Solo por el Espíritu, ¿no? Entonces el Padre nuestro solo lo podemos decir por el Espíritu Ajá, Santo, ¿verdad? El reconocernos Padre, por el el reconocer Espíritu. a Dios Padre, ¿verdad? Entonces, esas acciones del Espíritu Santo, ese fruto de la entrega de Jesús, esa, esa donación del amor eterno, infinito de Dios Padre, es lo que estamos profundizando, ¿verdad? Porque estamos conociendo las peculiaridades y características esenciales de nuestro Dios, que en esas tres tipos de relaciones con nosotros, pues están por naturaleza las tres personas distintas, ¿verdad? Un solo Dios y tres personas distintas por naturaleza. Son personas únicas e irrepetibles cada una como nosotros. Y nos dice, miren, si nosotros siendo diferentes, ¿verdad? Siendo personas, logramos hacer una Eucaristía porque nos amamos eternamente, pues hagan ustedes lo mismo, ¿verdad? Pero como no pueden, porque son criaturas, entonces les vamos a dar la gracia para que sean criaturas divinizadas. Pero hoy nos ha dicho, ¿verdad?, que una criatura divinizada pues se convierte ya en una persona porque es constituida en Jesús como hijo. Y ya ser hijo de Dios ya es una persona, ¿verdad? Entonces somos personas divinizadas, personas que podemos vivir la vida del Espíritu Santo. Imagínate, Julio, que no nos hubieran bautizado, Julio. Imagínate que no hubiéramos recibido las catequesis de primera comunión.
que no nos hubieran presentado a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como hay millones de personas en el mundo que no saben del Dios de Jesucristo. Imagínate, ¿verdad? Nosotros damos gloria a Dios porque lo sabemos y lo estamos empezando a como reconocer, ¿verdad? Y esas personas. Entonces ahí es donde viene el amor de Dios, ¿verdad? Que quiere que todas las personas reciban el anuncio. ¿Ya? Y a cada uno de nosotros nos enseña para que podamos ya llevarlo, así como lo estamos haciendo nosotros, desde nuestra pequeñez y sabiendo los pecadores en conversión, ¿verdad? Pero alguna de esas personas que estamos llegando, hoy me escribió una de Portugal, fíjate, una señora de Portugal, ¿verdad? La vez pasada me escribió uno de Polonia. ¿Qué nos vamos a conocer? ¿Cuándo llegaríamos nosotros, decime vos, a predicarle a una persona en Polonia o en Portugal? Y ahora el medio digital nos está permitiendo que esas personas, Jesús llegue a través de hombres como nosotros que estamos compartiendo nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así que gracias por tus palabras, Julito, porque nos animan enormemente. Y ese descubrir que el Espíritu Santo yo lo tengo que mantener, hace que nosotros no querramos entristecerlo, ¿verdad? Sino al revés. Queremos que se manifieste libremente en nosotros y que siga derramando su gracia en nosotros. No sé si Juan Pablo tiene algo más Amén. que agregar en tu experiencia, Juan Pablo, en tu vivencia con este tema. Sí, ¿Qué te ha dejado? A ver, Juan Pablo, compártenos y enriquecenos. sí, hermanos, justo lo que mencionaba, ¿verdad? La oportunidad de poder brindar alguna palabra de Dios a cualquier parte del mundo es la tecnología que Dios nos permite poder hacerlo. Y, y justo, pues, el tema de hoy de vivir en gracia es es una elección con el libre albedrío que Dios nos dio. En su amor todavía nos da el chance, ¿verdad? Por decirlo así, de elegirlo, pero realmente vivir en gracia cuando nosotros pues lo deseamos con todo el corazón, pues ya nos llama a tratarnos como hermanos, a rezar como hermanos, eh, eh, a vivir como hermanos y a respetarnos mutuamente, ¿verdad? Ya bajando el tema al día a día, ¿verdad? De a mí me hizo pues hoy ese clic de recordatorio de retomar el tema, retomar la vida en gracia, de no perdernos, ¿verdad? En ese pensamiento de los no creyentes, decía la literatura, ¿verdad? De cuando uno trata o en el día a día piensa en tomar decisiones que realmente no estamos creados para ello, ¿verdad? Cuando somos hombres y no somos esa persona divina, ¿verdad? De la vida en gracia. Entonces, pues muy bonito el tema y lo aterrizo de esa manera. Muy bien, Juan Pablo. Y es una invitación a todos nosotros, hermanos y hermanas, a que vivamos la vida de la gracia de Dios, que es vivir la vida en el Espíritu Santo, ¿verdad? Basémonos también en nuestra misión, ¿verdad? Porque cuando nosotros expresamos movidos por el Espíritu Santo, recuérdense, que les dije en la enseñanza pasada de que esta comunidad existe porque nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Los temas, los que invita el Señor, los que participamos, los que nos escuchan, todos hemos sido movidos por el Espíritu Santo, bendito sea Dios, ¿verdad? Y hoy el Espíritu Santo nos ha enseñado esas mismas enseñanzas de Jesús. Ustedes vieron que la palabra de Dios expresada, que es Jesús, fue la palabra de Jesús, ¿verdad? El Padre y yo somos uno, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo. Las enseñanzas de Jesús a los mismos apóstoles como a nosotros, ¿verdad? Y que siguen estando vigentes y son efectivas y muy reales. Y hoy quiere que sepamos que nosotros ya accesamos a través del sacramento del bautismo a la vida del Espíritu Santo y a la vida de la gracia. Esa ya la tenemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejarla actuar, ¿verdad? Y entonces ya viene la segunda parte de nuestra misión, ¿verdad? Que dice, yo vivo. Sí, bueno, para tener vida, ¿qué tipo de vida tengo?
la vida natural nada más, la de una criatura humana, o la vida divinizada de la que hoy nos ha hablado por ser persona humana, ¿verdad? Ahí hay que elegir. Entonces dice, yo vivo, dijo Pablo, pero yo vivo en la vida de la gracia, yo vivo en el Espíritu Santo, yo vivo en gracia de Dios, yo vivo en santidad, pues, como dijo Julito. Eso me hace vivir a mí en santidad. Eso es lo que estamos diciendo. Yo vivo en santidad, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, ¿verdad? Porque como persona humana yo tengo mi yo, pero ya ahora con la fuerza del Espíritu Santo en Jesucristo por el Padre, yo he sido divinizado. Ya Él me ha conducido al verdadero sentido de mi vida. Ya no es vivir solo la vida de la criatura humana, ¿verdad? Y arrogándome que yo, como nos enseñó Juan Pablo, ¿verdad? De que yo soy el que decido quién es persona, ¿verdad? No, no, si somos criaturas. Nosotros no hemos creado a nadie. ¿Cómo puedes decir tú que maten a alguien, a un niño en el vientre de su madre si tú no le has dado la vida? Pero nos arrogamos ese derecho de quién vive y quién muere, ¿verdad? Si va a vivir, ese ancianito ya se gasta mucho en el seguro social, mejor la eutanasia, ¿verdad? O este criminal no tiene solución, ¿verdad? Es un desgraciado. Así que ese, mátelo. ¿Ah? Entonces, ¿quién es el juez y quién es el verdugo? La criatura humana que se cree Dios, ¿verdad? Y por eso es que nosotros, aunque haya, miren, aunque haya pecado, aunque tu pecado sea del color de la grana, dice el Salmo, la sangre de Cristo purifica y redime todo pecado, del más pecador de los hombres que ha existido, existe o existirá. La salvación es para todo ser humano, porque todos los seres humanos han sido constituidos hijos. Con amor eterno los ama el Padre desde que los ha creado, que se perdieron en el camino como nosotros. Nos está dando la opción en su misericordia de regresar. Y ellos también tienen el derecho, pero nosotros en nuestra cultura, en nuestra ideología, creemos tener el derecho, nos ha dicho hoy el sacerdote, de arrogarnos de que podemos decidir quién es persona y quién no. El feto no es persona, el inválido no es persona, el judío no es persona, el esclavo negro no es persona. Miren la suficiencia del hombre. Entonces hoy nos dice el Señor, les hace falta el Espíritu Santo, ¿verdad? El abogado defensor, el Dios amor, que es fruto que les hace ver la entrega de Jesucristo en esa entrega de donación de su vida por amor, porque ese es el verdadero amor y eso es lo que espera Dios que hagamos nosotros, que muramos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, muero a mí mismo. Es Cristo el que vive en mí. Y esa vida en la carne, ¿sí? En mi ser humano, pero ya siendo persona humana, hijo de Dios, ya la vivo en la fe del Hijo de Dios, porque con Él yo soy hijo, que me amó, me sigue amando y se entregó por mí, para que no nos olvidemos que en la cruz, ahí está manifiesta la plenitud del amor de Dios en cada uno de nosotros. Ese camino vamos, ¿verdad, hermano? Mire qué emocionante, yo me pongo feliz. Porque todo eso, lo que yo lo estoy aprendiendo, yo sé que ustedes también, y hay que volverlo a leer y volverlo a escuchar, para que vaya calando, ¿verdad? Y que vayamos comprendiendo en mayor profundidad. Yo los felicito, hermanos, porque ustedes hoy transmitieron el contenido exacto, lo profundo de la enseñanza que había que compartir. Así que los felicito en el nombre del Señor. Y como ofrecimos, vamos a terminar con una breve oración, porque como vamos a terminar nuestra oración que ha durado todo nuestro programa, ¿verdad? Continuando la oración cuando les pedimos al Señor una gracia. Y voy a dejarles a ustedes en su mente y en su corazón la gracia que quieran pedirle, porque el Señor hoy, en este momento, quiere dártela. Y te asegura que por ser hijo, en el Hijo, te la va a dar. Así que acompáñeme para continuar en esta oración y así terminar nuestra enseñanza. Y decimos, oh Dios Todopoderoso, Padre Santo, bueno, fuente infinita de gracia y misericordia, nos hemos acercado humildemente a tu presencia, conscientes de nuestra bajeza y dependencia de ti.
Somos frágiles, Padre, pero aún así nos dirigimos a ti con un corazón contrito y arrepentido porque hemos pecado, Señor. E imploramos el favor y la gracia de tu perdón y el abrazo de tu misericordia. Hoy, amado Señor, te damos gracias por las innumerables bendiciones que ya has derramado sobre nuestra vida y reconocemos tu soberanía, tu señorío e infinita sabiduría que guían cada aspecto de nuestra existencia en el Espíritu Santo. Hoy, en este momento, cada uno de nosotros nos presentamos ante ti, Padre, con una súplica especial, una gracia que solo tú, infinito amor, nos puede conceder. Padre Celestial, en este momento te presentamos cada uno de nosotros con plena confianza y abandono en tu infinita misericordia, los anhelos de nuestros corazones. Hermano y hermana, nos vamos a tomar unos minutos, un par de minutos en silencio y usted preséntele la gracia que usted quiere pedirle al Señor, porque el Espíritu Santo hoy te va a guiar y te va a indicar qué es lo que necesitas pedirle al Padre. Pídele al Padre con toda confianza como hijo en Jesús. Gracias, Padre Celestial. Le hemos presentado con confianza nuestros anhelos que están en nuestro corazón, nuestras necesidades. Tú las conoces mejor que nosotros. Y tú hoy en el Espíritu Santo nos has guiado para pedir lo que conviene. Desde ya te damos gracias por tu infinito amor. Sabemos que ya lo que hemos pedido, tú ya lo has concedido. Desde ya te damos infinitas gracias, Señor, y que se haga tu santa voluntad en nuestras vidas, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, amados hermanos, por siempre sea alabado. Por siempre sea la feliz noche.